semanas recientes han sido muy intensas en los mercados de divisas y de bonos de carácter corporativo y de carácter gubernamental por expectativas y realidades en movimientos constantes en tasas de interés, inflación y las decisiones también de los bancos centrales, por lo que se hace necesario que el maestro Oliver Ambilla López, a quien usted ya conoce, nos ponga al día. Buenas noches, Oliver. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ti, amigo mío. Bueno, pues ponnos al día porque están demasiado cambiantes estos mercados. Vaya que sí, ha sido un segundo semestre de este año que ha iniciado, pero con a tambor batiente en muchos aspectos, en diferentes frentes, y que el reacomodo en los activos de los diferentes portafolios institucionales y de inversionistas de muy diversos orígenes ha sido reconfigurado. El principal motor que te ha impulsado todo esto sigue siendo y seguirá por el resto del año muy probablemente llamado inflación. Y la labor que tienen los bancos centrales, como usted ha mencionado en otras ocasiones anteriores y con diferentes invitados, pues tiene que ser justamente tratar de gestionar de forma inteligente, porque no se puede aplacar, no es un tema que se pueda eliminar, como quizás a algunos les gustaría pensar, simplemente es llevarla, gestionarla de una manera inteligente en beneficio justamente de la economía de cada país. Esto por consecuencia pues arrastra otras variables que se van a hacer acomodando o reacomodando en algunos aspectos, es decir, los mercados de acciones pegan al caso de bonos, pegan al mercado de commodities y todo a nivel global está haciendo de una manera muy fluida, continua. Y ciertamente ahora el caso que ha llamado la atención de muchos, quizás para los que son de retail, es la paridad entre el euro y el dólar, que pues durante muchos años siempre estaba el euro un poquito más arriba que el dólar y en semanas recientes ha sido justamente lo opuesto. Justamente en ese mercado de divisas que se vincula con los cambios que están ocurriendo en las tasas de interés de los bancos centrales, Oliver, ante los anuncios de que la Reserva Federal y también nuestro Banco de México seguirán entonces provocando en el mercado de divisas estos cambios. Es muy probable que así va a ser durante el transcurso de lo que resta del año y también vale la pena decir por carambola cómo le va a pegar al mercado de los bonos. Recordemos que las tasas de interés que van a ser buscadas justamente para colocar el precio de los bonos, pues son uno de los factores determinantes. Por consecuencia, los rendimientos de varios instrumentos de renta fija que durante algunos años anteriores pues eran quizás vistos como poco atractivos porque los rendimientos no eran tan jugosos, pues hoy en día están siendo reconfigurados en ese aspecto. Ciertamente para inversionistas como pueden ser fondos de pensiones o aseguradoras que van a plazos muy largos, 10, 12, 15, 20 años, pues ahora es cuando están haciendo ese tipo de movimientos dentro de sus portafolios. Para los inversionistas pequeños, el retail que ocurre en muchas partes del mundo, pues también puede ser, como dice un viejo refrán a la mexicana, a río revuelta, ganancia de pescadores, ¿no? En este tipo de convergencias, de cambios y además de un mercado bajista, porque ciertamente los mercados, hay que explicar a los colegas en la audiencia, no sigue la misma tendencia todo el tiempo, ¿no? Simplemente son vaivenes, algunos más marcados que otros, largos o cortos. Ahora estamos viendo justamente un mercado corto, quizás para muchos, en particular del mercado joven, pues es la primera vez que les toca en su vida verlo y experimentarlo. Quienes ya estamos un poquito más veteranos, pues ya podemos recordar justamente otras historias al respecto, ¿no? Pero es lo que ha causado la atención y además vale la pena decir un punto importante es el grado de comunicación y de velocidad de intercambio que tenemos hoy en día en pleno siglo XXI que antes, décadas atrás, no teníamos. Oliver, particularmente en el mercado de bonos nacional en México, desde la semana pasada ya la tasa de CETES a un año arriba del 10%, sin quererte preguntar qué es primero, si la gallina o el huevo, serán las tasas de interés las que estén moviéndose alrededor de lo que se mueva la inflación y por cuánto tiempo. Sí, claro, uno de los puntos que se toman en cuenta en la teoría económica para determinar cuál sería el precio relativo de una tasa de interés, pues es el descuento que tiene por liquidez, por el plazo, pero también vale la pena decir por la inflación esperada, no tanto por la inflación histórica, que es lo que dan a conocer justamente indicadores de lo que publica el Banco de México o el INEGI ya hoy en día, sino más bien es lo que se espera que sea la inflación en los próximos meses. Al parecer, esto vale la pena decir, todavía está definiendo. El pico de inflación va a ser en los siguientes meses, le hace todavía este 2022, y en teoría lo que podría ocurrir en 2023 es que va a llegar a su punto más alto y va a empezar a decrecer. Esa es la expectativa que se tiene hoy en día, pero vale la pena también aclararle a todos los colegas en la audiencia, las cosas están cambiando de manera dramática en algunos días, hay eventos que pueden cambiar también de manera considerable anuncios en otras expectativas, un ejemplo que puede ser la cadena de suministros de que ocurre en Asia, si hubiera otro rebrote de COVID, esperemos que no, etcétera. Entonces, este tipo de noticias que día a día van surgiendo y que se van acomodando, se van incorporando esa información que va generando esa expectativa. Sí, finalmente, Oliver, qué bueno que mencionaste esto de lo que ocurre en otros países, particularmente en China. ¿Crees que están las aguas demasiado tranquilas como para no saber que algo pueda venir, como es, por ejemplo, lo de esta gran inmobiliaria que no ha dado noticias?
Es cierto, ese tipo de noticias causan un poco de ansiedad dentro del grupo inversionista. Al parecer se está siendo contenida por lo que se tomó como provisiones por parte del gobierno chino. Hay otros factores que también van a tomar en consideración, ¿no? El aspecto geopolítico, que durante varias décadas no fue un Sí. aspecto primordial, hoy en día está retomando relevancia. Lo que ocurre en Ucrania con Rusia, lo que podría ocurrir tal vez con Taiwán, China y Estados Unidos. Ciertamente se va a tomar en cuenta. Y también las cadenas productivas están siendo trastocadas en particular por COVID en años recientes, pero también por la evolución tecnológica y por el costo de mano de obra, también vale la pena señalarlo. Entonces, una vez más, todas estas variables en su conjunto van desencadenando en la guerra de expectativas que tienen las partes alcistas y bajistas y van encontrando los precios de equilibrio en el mercado. Sí. Vamos a ver justamente cómo se acomodan las fichas del dominó más adelante. Bueno, pues ahí como se acomoden y esperando que no caigan así como lo vemos en serie todas ellas, tú nos vas a tener que ayudar, maestro, a entender eso. Y con respecto justamente a esta inmobiliaria que mencionaba yo, que es Evergrande, ¿verdad? Exactamente, sí. El caso de Grande fue muy sonado en China. Digo, si lo comparamos, si eso ocurriera en un país como México, sería una hecatombe tremenda, pero el tamaño de la economía que es China se pudo manejar más o menos de una manera razonablemente bien, tomando en cuenta también las peculiaridades que tiene el gobierno chino y su banco central. Bueno, pues aquí estaremos revisándolo contigo, mi querido Oliver. Como siempre, muchísimas gracias, amigo mío. Muy buenas Un noches. placer. Gracias, Oliver. Bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportivo-financiera de esta semana, en la que destacamos el éxito de algunos deportistas mexicanos. Mexicano, introducing Julio César Chávez. A lo largo del tiempo, millones de mexicanos hemos gozado y sentido como nuestros los logros que obtienen compatriotas en las diferentes disciplinas del deporte, ya sea cuando ganan una medalla, obtienen un campeonato o tienen una destacada actuación mostrando coraje y determinación. En la historia y conciencia colectiva han quedado nombres que no solo generan buenos recuerdos, sino que siguen siendo la motivación de futuros deportistas mexicanos. Ejemplo de ello son Julio César Chávez, quien en su larga trayectoria de boxeo obtuvo 6 títulos mundiales y es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, o Fernando Valenzuela, leyenda del equipo de Los Ángeles Dodgers, quien ha sido para muchos mexicanos un gran ejemplo de superación, ya que mostró que llegar a las grandes ligas es posible. Podríamos referirnos a muchos otros deportistas que en la actualidad muestran con orgullo los valores que se conjugan en nuestra vasta y colorida cultura, como es el caso de Saúl Canelo Álvarez, que es considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra del momento, además de ser el mejor pagado entre todos los deportistas mexicanos, ya que de acuerdo a la revista de negocios Forbes México, en el año 2022 registró ingresos de $90 millones. Otro caso es el de Sergio Checo Pérez, piloto de la escudería Red Bull Racing, quien nos ha llenado de júbilo por sus recientes podios, además de que ya ha dejado un legado para todo aquel que se adentre al automovilismo profesional. Se estima que Checo ha acumulado una fortuna neta de $30 millones y que se espera que su escudería gane el campeonato de constructores para esta temporada, una hazaña que será digna de recordar en el deporte mexicano. Para este año 2022, en la nueva temporada de la Major League Baseball, 14 mexicanos están listados en diferentes equipos, siendo Julio Urías de Los Ángeles Dodgers el más conocido por sus recientes logros, como lo fue el campeonato en el año 2020, donde mostró con orgullo nuestra bandera al realizar dicha proeza. También es importante mencionar que cada vez son más los mexicanos que se suman a las ligas profesionales de Estados Unidos, donde los departamentos de reclutamiento comienzan a contemplar a México como un semillero de capital humano. Es con este breve recuento que la frase de "el deporte une" aplica a los mexicanos, quienes nos sentimos orgullosos y hasta partícipes del triunfo de compatriotas que destacan en el deporte, donde los valores de superación, constancia y determinación son parte de la identidad del mexicano. Bueno,
pues este próximo sábado 17 le deseamos mucho éxito al Canelo Álvarez en su pelea. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por el canal 135 de Easy y el 610 de Star TV.